¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el fenómeno de Internet en la vida pública con otro notable invitado, Julián Atilano, sociólogo e investigador de la UNAM, directamente desde Ciudad de México. Julián Atilano, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Un gusto estar aquí en tu programa. El gusto es nuestro. Julián, cada vez más Internet en el centro de nuestras vidas públicas. Cuéntanos cómo este fenómeno está realmente transformando a la vida moderna. Mira, es un fenómeno que definitivamente coincido con Manuel Castells, que dice que Internet ha sido una revolución que se puede comparar con la llegada de la imprenta, con el surgimiento de la imprenta o con incluso la luz eléctrica. Ha transformado la vida pública, pero también ha transformado la vida privada, ha generado nuevas dinámicas de comunicación e incluso ha promovido procesos subjetivos o cognitivos en las personas, que eso es uno de los principales hallazgos de este fenómeno, y es que ha hecho incluso pues, que las personas sean menos tolerantes a videos muy largos, que las personas busquen o tengan acceso muy fácil de la información, cosa que no sucedía hace algunos años. Incluso en cuestiones de ideología política también vemos transformaciones en algunos lados. Es decir, es un fenómeno que ha revolucionado a la sociedad global. Hablabas de ese tema, de incluso el aspecto político, por ejemplo, hay claramente señales de que Internet, por lo menos lo que tiene que ver con nuestra América Latina, llega a través de cables subterráneos, digamos, oceánicos, que van y vienen hacia los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en el caso de China, controla absolutamente de manera muy rigurosa lo que tiene que ver con el acceso o la llegada de información de Occidente, y ellos, por ejemplo, han montado su propia versión de WhatsApp que le llaman WeChat, y es absolutamente una alternativa, es decir, como si fueran dos universos diferentes. ¿Cómo lo ves tú? Así es, pues es parte de las dinámicas geopolíticas respecto a Internet. Tenemos ya que partir de la idea de que Internet no es neutral, incluso en Occidente, donde parecería que es un espacio totalmente libre, sin barreras, también vemos que a diferencia de China, donde es el Estado quien controla, pues en Occidente son las grandes plataformas, son las grandes corporaciones quienes están dominando y controlando el espacio. Es una dinámica distinta y muestra esta disputa también y tensiones dentro de la propia agenda geopolítica. Y por otro lado hay otra dimensión que es esta parte cultural, es esta incidencia de parte de las dos potencias, en el sentido en que ahora vemos, por ejemplo, fenómenos como el K-pop que está entrando a Occidente. Sin embargo, es un fenómeno musical, estético, que tiene también algunas pues gestos propios de la cultura anglosajona, ¿no? Entonces estamos viendo ya que se está complejizando incluso también algo que se llama el soft power, ¿no? En la dimensión geopolítica. El tema del papel, por decirlo de alguna forma simple, ha quedado en el pasado en el sentido de que, por ejemplo, ya no es necesario ir a una biblioteca pública para acceder a determinado material, todo está ahora en línea. Así es, todavía surge. Hace algunos años recuerdo este debate donde señalaban que si el libro físico en papel iba a desaparecer. No ha ocurrido, siguen todavía permaneciendo el papel al mismo tiempo que lo digital, pero sí vemos un proceso en donde pues ya la mayor parte de la información que se está generando está en el espacio digital. Incluso también los propios archivos que había antes en los archivos históricos ya se están digitalizando. Yo lo que veo es que todavía no se ve pronto la desaparición del papel, todavía siguen convergiendo. ¿Qué es lo que más te llama la atención tú como estudioso del fenómeno precisamente este de la Internet en la vía pública? Fíjate, Jorge, que lo que a mí más me llama la atención es el tema del cambio a nivel subjetivo. Justo hace unos meses escribí un artículo con unos colegas y veíamos cómo estamos viendo transformaciones en la forma de pensar de las personas vinculadas, o sea, ya estamos viendo un efecto incluso causal
de la propia dinámica de las plataformas, en este caso de Internet y de estas grandes corporaciones en la vida privada de las personas, algo que no veíamos en otras tecnologías. Incluso estamos viendo que hay una correlación entre personas que más tiempo pasan en Facebook con personas que tienden a votar por la derecha. Otro detalle que también me interesa saber tu lectura es que vemos precisamente, por ejemplo, a los jóvenes pegados a sus teléfonos celulares, y el teléfono celular pasa a ser su universo que incluso tiene que ver con el acceso a la información, a las noticias. Se informan a través de lo que aparece en el teléfono, y eso que aparece en el teléfono cada vez más corto, más sucinto. De alguna forma, lo que queda en el tintero es la perspectiva. ¿Preocupante o no preocupante? Pues mira, yo quisiera salirme de esa dicotomía, porque sí lo veo como nuevos procesos tecnológicos. Sin embargo, tampoco lo podemos ver de forma acrítica. Sí tenemos que estar analizando dos aspectos. Uno, el tecnológico, la relación que hay entre las personas con la tecnología, y otro con la dimensión de los contenidos que hay dentro de estas tecnologías. ¿Qué tipo de contenido? Y esa es la pregunta que yo haría, es la que los más jóvenes, la promesa, el futuro global está teniendo enfrente. Y por otro lado, respecto a lo que decías, hay personas que dicen que en este caso el teléfono, el celular, el móvil, es un exocerebro, es una extensión incluso del cerebro, y es parte incluso en esta metáfora del propio cuerpo, en donde pues ya hay una dependencia brutal, no solo por la información que hay, sino también por los vínculos que tenemos en esos espacios. Ahí están nuestros familiares, pueden estar nuestras parejas, pueden estar nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Es decir, ya hay una dependencia que va más allá de la información, tiene que ver también con los afectos. Eso también es algo que ha revolucionado y que antes no estaba. La televisión, por mucho que te gustara un programa, no generaba esos afectos que genera la tecnología, en este caso digital. El tema de las noticias, ¿qué piensas tú? Pues mira, justo quedó muy claro con el tema de la pandemia, lo que provoca que no haya una buena información, lo que provoca que no haya profesionales, en este caso del periodismo, difundiendo información. Y entonces lo que sucede es que genera pues toda una pandemia, podríamos decir, de noticias falsas, que lo que provoca es que, por un lado, se puedan desarrollar y nutrir teorías de la conspiración, y por otro lado, simple y llanamente desinformación, lo cual es un fenómeno humano, por supuesto, pero lo que provoca estas tecnologías y sobre todo el gran número de desinformación, pues pueden generar grandes problemas sociales. Ya a nivel global, es decir, a nivel mundial, ¿ya el acceso a Internet es general o todavía se puede identificar de que hay determinados sectores de la población que quedan marginados? Hay brechas tecnológicas y digitales. Las brechas tecnológicas sería la falta de acceso, en este caso a Internet, a las tecnologías, y las brechas digitales es otra brecha que es menos visible, y es aquella en donde hay personas, por ejemplo, que pueden tener acceso a Internet, que pueden tener un celular de alta gama, pero no saben usarlo, no saben usar ciertas aplicaciones. Entonces empiezas a generar brechas. Pero además de estas dos brechas, por supuesto que existe gente que todavía no tiene acceso a Internet. En el caso de México, lo que hay más de 90 millones de personas con acceso a Internet en promedio, pero ya cuando nos vamos a ciertas regiones más pobres, estados más pobres, vemos que el 60% tiene acceso a Internet. Sin embargo, también lo que podríamos decir es que aunque no tengas Internet o estés ausente de un acceso a Internet, eso no quiere decir que estés ausente de la dinámica global de comunicación que genera Internet, porque de alguna u otra forma te llega la información en una especie de comunicación que se va dando colectivamente. Es decir, la información que hay en Internet permea incluso en personas que no tienen Internet. Eso es también algo muy interesante. ¿Te parece que nada más que una cuestión de tiempo que llegará el momento en que Internet sea accesible en todos los lugares de todas las personas, que no tengas que andar con esto de conectarte
a determinada red o llegas a un aeropuerto y se complica. Es decir, que se va a aumentar, digamos, la accesibilidad a Internet. Por supuesto, y lo vamos a ver en el corto plazo. Aquí la pregunta es, ¿quiénes van a ser los proveedores de Internet? Porque a las grandes corporaciones, incluso Facebook tiene toda una estrategia, se llama internet.org, que lo que busca es que todas las personas tengan Internet. Es decir, a las corporaciones les interesa que haya Internet porque que la gente tenga Internet puede significar que tengas también acceso a sus propias plataformas y en ese sentido a que haya una industrialización y una venta de tus datos. Pero más allá de eso, sí hay toda una tendencia a ¿qué podríamos decir? A la sofisticación de la forma en que nos conectamos y por otro lado a una masificación del acceso a Internet a nivel global, por supuesto. Estamos viendo que se quedó, digamos, al descubierto con el tema de Cambridge Analytica, que se vendía información que cada uno de nosotros publica, por ejemplo, en Facebook, a efectos de crear perfiles de comportamientos de las distintas personas, y eso analizado desde el punto de vista electoral o político para poder adivinar de acuerdo a determinados comportamientos o determinados hábitos, para dónde podría ser más posible que una persona vote. Es cada vez mayor la utilización de información para revender y hacer justamente de esto una ganancia, porque mucha gente se pregunta, ¿y cómo es que yo de alguna forma me beneficio de un servicio como Facebook y eso aparentemente es gratis? En realidad, ¿es gratis o en realidad está calculado que eso tiene un valor, esa información que tú das, y eso se vende y eso se cobra digamos, la inversión? Por supuesto que la información y los datos que generamos día con día, los cientos de reacciones que hacemos todo el tiempo, desde el tiempo que tú pasas viendo una imagen, la velocidad que tú tienes cuando scrolleas en tu teléfono, los likes que das, los no me gusta que haces, la información que buscas, las preguntas que haces. Todo este tipo de información se va recolectando, que son datos en un primer momento, después se convierten en información. Y estas plataformas como Facebook, Instagram, que es parte de Meta, lo que hacen es después ya hacen perfiles de ti, de mí, de todas las personas y las venden a potenciales pues anunciantes o personas que consideran que tú les puedes comprar. Definitivamente sí hay ya esta industria, es parte de la propia industria o de lo que algunos llaman como es el capitalismo de datos o el capitalismo de vigilancia, porque al mismo tiempo es una vigilancia la que está sobre las personas. Y sí se van haciendo perfilamientos, incluso también no solo a nivel comercial, que es lo que más importa, también se hace a nivel político. Esta persona en el perfilamiento podemos hacer correlaciones y pensar que posiblemente por los amigos y amigas que tienes, por las cosas que consumes, por las noticias que ves, puedes votar por cierto candidato, por cierto partido, y aquí es cuando entran entonces, en este caso, los partidos o la forma en que funcionó Cambridge Analytica y te dan información que a ti te serviría. Sin embargo, no es tan sencillo. Hay una cuestión ahí que es el sesgo de confirmación y ya parten de sesgos que uno tiene, es decir, ya eres un potencial votante por un partido, por X, oye, y entonces ahí te llega la información. Es decir, Internet tampoco puede transformar la forma en que uno piensa. Es muy difícil que alguien que es de izquierda, solo por ver algunas noticias de Internet, pase radicalmente a la derecha. Es un proceso más complejo. Julián, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Julián Atilano directamente desde Ciudad de México, conversando sobre la Internet en la vida pública. Enseguida regresamos. Conversando con Julián Atilano directamente desde Ciudad de México. Julián, sociólogo e investigador de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Julián, hablábamos del impacto en la vida pública de la Internet, pero me gustaría ahora
hablar con el tema de las redes sociales y los impactos en las campañas políticas que cada vez vemos que es un campo de batalla, pero feroz entre las distintas partes. ¿Qué es lo que tú estás leyendo en ese terreno? Pues mira, definitivamente Internet ya se convirtió en parte de los procesos electorales a nivel mundial. Definitivamente ya es un espacio no solo en donde los partidos, los candidatos, las candidatas, los políticos comparten ahí su información, su propaganda, también es un espacio de disputa. Internet ya es un espacio de disputa en donde lo que está en juego no solo es quién va a ganar o qué va a perder, también está en juego el propio sentido común, en este caso de los electores. Es un campo de batalla definitivamente y cada proceso es una circunstancia distinta. No podemos pensar que por la forma en que se usó Internet en un país podemos replicarla. Eso es una falsa idea. Es una idea que muchas veces estas personas que te venden comunicación política creen que así puede suceder, o hay políticos que creen que eso va a pasar, pero tenemos que ver cada uno de los contextos en los distintos países, porque de fondo no es la tecnología, de fondo no es lo digital, de fondo es si hay hartazgo o si no hay hartazgo, de fondo es si un electorado quiere que permanezca un grupo político o no. Eso es lo que hay de fondo y en función del contexto político local es como también opera lo tecnológico. ¿Cómo estás viendo entonces tú ese proceso en rumbo a las elecciones presidenciales de México del año próximo? Por ejemplo, quisiera señalar, en 2018 el propio presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, señaló y dijo las benditas redes sociales, porque las redes sociales, las grandes corporaciones, funcionaron, no estas, sino la gente que ahí convive, ahí participa, funcionaron para crear mecanismos de comunicación y promover su propuesta política frente a, en este caso, un cerco informativo en México, un duopolio televisivo que no mostraba toda la información. Le ayudó por el contexto. Había gente que tenía mucho hartazgo. Recordemos un año antes, en 2017, la preferencia electoral o la aprobación, mejor dicho, a favor de Peña Nieto era de 17%, el porcentaje más bajo en la historia de México. Y ahora no quiere decir que en 2024 estas redes sociales o esta comunicación que ahí se da van a operar en contra del presidente. Lo que vamos a ver ahí es que si se mantiene la aprobación que ha tenido López Obrador, que va entre el 60 y el 70%, se va a ver reflejado en las dinámicas en las redes sociales. Sin embargo, hay otro fenómeno que ese sí es global, ese sí podemos estandarizarlo, y es el fenómeno de la desinformación, de la guerra sucia, de los bots. Es ahí cuando vemos también que hay campañas por las propias agencias, por los propios partidos, que lo que buscan es minar la propia democracia, la propia civilidad, la forma ciudadana de ejercer el derecho al voto, y ahí es donde podemos ver esas tensiones. Por eso es un espacio en disputa que va más allá de los grupos que apoyan o no a un perfil. También está esta intromisión de la tecnología para incidir en los procesos electorales. También un tema que se puede detectar como un cambio importante para muchos es el tema, digamos, que cómo se organizan las campañas electorales respecto al pasado. Es decir, estábamos hablando de otras épocas en donde el candidato iba pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, hablaba con la gente en mitines públicos, es decir, había una interacción humana directa, y hoy por hoy eso ha quedado, no sé si la palabra es postergado o por lo menos reducido, y entonces justamente el acceder a Internet, a mensajes a través de las redes sociales pasa a ser un elemento muy importante en las campañas electorales. ¿Ha cambiado entonces eso como resultado de estas nuevas tecnologías? Es fundamental hacer campaña en Internet, por supuesto, es un gran espacio, ahí se incluso comunican muchos sectores poblacionales, pero no podemos decir que alguien va a ganar solo con una campaña de aire. Se necesita, por supuesto, el espacio territorial, sobre todo en contextos como Latinoamérica, en donde todavía hay mucha brecha tecnológica y digital, donde todavía
hay sectores que no tienen acceso a Internet, pues simplemente tienes que hacer, en su sentido clásico, una campaña política y asistir a esas poblaciones. No puedes prescindir de lo territorial, pero lo que se ha complejizado en el espacio digital, en Internet, es la forma de hacer política. No solo es poner tu imagen, tu propaganda, tu discurso en Internet, ahora lo tienes que estratificar en función de las propias plataformas, porque en las propias plataformas las personas que están ahí son distintas. No va a ser lo mismo la campaña que diriges en TikTok que en Facebook, que en Twitter, que en Instagram. Hay propias particularidades que van desde una cuestión estética a las propias personas o comunidades que ahí están presentes, que van desde generacionales hasta de estratos sociales o socioeconómicos. Entonces, tienes que pensar muy bien cómo haces una campaña en lo digital, y eso incluso no es garantía tampoco de que porque hagas TikToks o estés en todas, pues vas a tener un triunfo, ¿no? También depende, regreso a este punto, al contexto electoral, al clima político que se esté viviendo en el país. Justamente a propósito del clima político, hay observadores que detectan, digamos, niveles de violencia o niveles de agresividad que antes parecía imposible respecto a temas políticos o campañas relacionadas con la política. Y saco a relucir un detalle que ha sucedido en días recientes. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en principio va a ser sometido a un juicio en el estado de Georgia, en el estado prácticamente en el sur del país. Bueno, ha salido a través de las redes sociales el listado de los quienes van a integrar el jurado, algo que es un mecanismo en los Estados Unidos, que cada juicio tiene 9 integrantes del jurado, en donde se han encargado los representantes de la derecha. Claramente los cables citan que es la gente de la derecha que lo está haciendo. Han publicado a través de las redes los nombres, las direcciones y los detalles a efectos de crear un clima que en el pasado no existía. Tú estás viendo también que se están moviendo en direcciones que antes no se daban a través de las redes. Hemos rebasado límites en las redes, límites éticos, de civilidad que antes existían, justo porque es un espacio en donde no hay legislación en el espacio digital, en las propias plataformas. Entonces, aquí los límites de la violencia no son los mismos límites que en lo territorial. Aquí la agresión en Internet no tiene precedentes, la violencia, el acoso. Esto que has dicho, pues no tiene otro objetivo más que acosar, intimidar a estas personas. Y eso es lo que estamos viendo, y ese es en el mejor de los casos. En México y en otros países vemos ya campañas de hostigamiento en donde una cuenta anónima que no sabe realmente quién es, te manda una imagen con una pistola y te dice que dejes de opinar lo que estás opinando. ¿Quién sabe si realmente es real esto o simplemente es una campaña para intimidarte y silenciarte? Es decir, las fronteras que existen en las propias plataformas, pues simplemente no hay, y no vemos tampoco para cuándo, ni vemos el interés de estas plataformas por resolver estos problemas. Es importante que haya una soberanía en los propios estados-nación y que reglamenten, que regulen lo que sucede en estas corporaciones. Y regreso al punto que decías, podemos ver que en China está el control estatal y eso es criticable, pero por otro lado, en Occidente, donde aparentemente todo es libertad, pues en realidad vemos que sí hace falta la regulación, porque en suma quienes controlan son las grandes corporaciones. Diana Tilano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Jorge, un gusto para mí estar en Telesur. Un abrazo.